Dios te bendiga de manera poderosa en este día glorioso que nos ha dado el Señor. Quiero reflexionar contigo en el capítulo 5 de 2 Corintios, versículo 19. Como sabes, soy el pastor Fernando Metivier, ¿verdad? Soy el pastor Fernando Metivier, y cada día pues tomo el tiempo para hablar de la grandeza del Eterno. Y en esta hora quiero leerte el texto ya señalado, que dice de la siguiente manera: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y los encargó y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nosotros conocemos esta epístola. Pablo la escribe desde Macedonia entre los años 55 y 57. Pablo, en su recorrido, él había salido de Éfeso, ¿verdad? Iba a la ruta a Corintios, pero se detuvo en Macedonia, y desde allí Pablo escribió esta epístola. Fíjate que estamos hablando, por ejemplo, del poder que tiene la palabra. Fíjate que yo pudiera hablarte bajo el tema ¿qué es en realidad el reino de Dios? Y ahora tenemos que ver ese reino manifestado ahí en la expresión del apóstol Pablo, porque estamos viendo a alguien que está encargando, estamos mirando a alguien que está autorizando, estamos mirando a alguien que tiene poder, tiene autoridad, tiene capacidad para delegar. Entonces, cuando tú analizas qué es realmente el verdadero reino, lo primero que tenemos que saber es que el reino de Dios tiene características peculiares que no poseen los reinos humanos o de la tierra. Tenemos que saber que es esencialmente que el reino de Dios es la iniciativa, ¿verdad?, amorosa de Dios, que irrumpe desde los cielos la historia de los hombres, con el fin de establecer una comunión con quienes lo acepten, ¿verdad?, o quienes se sometan. Note que el reino de los hombres son egocéntricos, piensan en su bienestar, muy poco piensan en su entorno, y lo que lo hacen bajo un espíritu de manipulación para ellos poderse mantener en la posición. No así Dios, porque Dios no nos necesitaba, y Él es Dios sin la mediación de los hombres. Ningún rey humano llega a la posición sin la mediación de los hombres. Dios, en cambio, le da favores a los hombres, le hace favores a los hombres. Por eso estamos hablando que es la iniciativa, ¿verdad?, amorosa de Dios. Ese amor inefable, insuperable del Dios eterno, que Juan, el teólogo, no halló palabras para describirlo, y dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, dice que dio a su único hijo en favor de nosotros. Primero nos redimió. La palabra redimir, ¿verdad?, tiene que ver con rescate, de lustrón, rescate. Nadie rescata sin precio, nadie rescata sin un valor a pagar. Poderoso el que vive por los siglos y por la eternidad. Y después que estoy hablando, ¿verdad?, ¿qué es realmente el reino de Dios? Porque
los reinos son buenos, te dan capacidad, te dan poder, te dan gobierno, pero lo humano, pero el de Dios no necesitó que el pueblo, que la gente, que la raza humana interviniéramos para que Él sea rey. O sea, ese rey que estoy hablando del reino de Dios, estoy hablando de un rey que Él autoexistió. Poderoso el nombre del Señor. Él no necesitó la mediación de ningún ser humano para Él ser lo que es, lo que ha sido y lo que será. A Dios sea la gloria. Entonces Él en su absoluta soberanía, Él se manifiesta, ¿verdad? Y da señales indubitables de su capacidad de amar. Gloria al nombre del Señor. Fíjate que en honor a sus palabras, a sus dichos, a sus decretos, aún una petición que le hizo Cristo al Padre, consciente Cristo de que su Padre era verdaderamente amor y que lo amaba. Él dice: Abba, Padre, Papito Dios, yo sé que tú eres ese Dios amoroso, ese Padre que no... Sin embargo, fíjate que cuando Cristo hace la petición al Señor, si es posible que esta copa que pase de largo, yo no tenga que beberla, el Padre no lo complació porque había un decreto y ya Dios sabía que Cristo era el camino a seguir de nosotros, la raza humana, para que podamos llegar a reconciliarnos con Dios. Entonces fíjate que el Todopoderoso no lo complació, pensando en mí, pensando en ti, pensando en la raza humana. Naturalmente su Hijo no quedaría postrado, no quedaría en la cruz, no quedaría en la tumba. Gloria al que vive por los siglos y por la eternidad. Él sabía que su Hijo se levantaría con poder y gran gloria. De manera que ese Cristo que ahora hablo del texto, ¿verdad?, de Corintios, dice que Él no tomó en cuenta los pecados del hombre. No. Si él busca en nosotros requisitos para salvarnos, nos perderíamos. Pero no. Él impuso su amor sobre toda maldad, sobre todo pecado, sobre todo cautiverio, sobre toda traba que el diablo había implementado para mantenernos oprimidos, nuestra libertad enajenada, cautivos, y siendo su rey, Dios en la persona de Cristo se manifestó. Y algo interesante es, no fue que nos liberó y nos soltó, no, Cristo se fue después de establecer la iglesia o introducir el reino a este mundo. Él se fue, pero Él dejó quien vele por nosotros, por la iglesia, por sus súbditos, sus hombres que hemos decidido venir y mantenernos en el camino, agradándole, obedeciéndole y haciendo su voluntad. Este plan de salvación se extiende potencialmente al mundo entero. ¿Quién lo puede hacer sin poder? ¿Quién lo puede hacer sin soberanía? ¿Quién lo puede hacer? Porque fíjate, después de un individuo ser colocado en una posición de rey o presidente en un país, él tiene autoridad, pero él está sometido o está limitado por la carta magna de ese país. Entonces, él puede tomar decisiones bajo anuencia, bajo consenso y este tipo de cosas, pero en ese país. Pero estamos hablando del soberano universal. Estamos hablando del Todopoderoso, que vino con ese amor invencible, para restaurarnos. Entonces, primero nos redimió, nos rescató, delustró un rescate, pagó un precio por ti y por mí. Pero esto no solo se quedó para los judíos, esto abarcó
el mundo entero. En cualquier región que te encuentres, en cualquier punto del mundo donde tú estás, esa manifestación de amor, esa manifestación de compadecerse por la humanidad abarcó el mundo entero. Por eso y más tenemos que ver al Rey, alguien con poder absoluto, que no tiene que pedir anuencia, que no tiene que pedir permiso para actuar, porque todo lo que es, por Él fue, dice la palabra. Y Romanos, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 36, dice que todo fue hecho por Él, de Él y para Él. Poderoso el nombre del Señor. Entonces ese Cristo, entonces te está diciendo que Él vive y vivió, existe y existió y existirá, porque el programa universal se terminará con Él. Él abrió y Él cerrará. Por eso el libro dice que Él es el alfa y es la omega, es el principio y es el fin. Fuera de Él no hay nada. Maravilloso el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vemos que su alcance actual y personal está condicionado por la sumisión voluntaria de los súbditos del reino. Ok. En el contexto que si tú no quieres, Él no te obliga. Si yo no quiero, Él no me obliga. Poderoso el nombre del Señor. Pero la oferta, verdad, está hecha. Dios se manifestó en la persona de su Hijo. Y entonces esa que Pablo dice aquí, poderoso el nombre del Señor, la observación de Pablo dice que Él nos reconcilió. Cristo nos reconcilió con el Padre. Entonces que no solo nos reconcilió, dice el versículo, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. No la guarde, átala a tu cuello, colócala en las plazas, colócalas en los edificios, en la entrada de tu casa, porque estas palabras no pueden ser colocadas debajo del almud. Hay que ponerlas sobre el candelero para que ellas puedan brillar. Gloria al que vive por los siglos y por toda la eternidad. Mire, aquí dice, sin embargo, con base en la diferencia apuntada en el versículo 1, ¿verdad?, que habla de provincias que coinciden con algunas aptitudes, ¿verdad?, de los reinos, que es lo que me está hablando aquí, que tiene ciertas similitudes, porque los gobiernos tienen forma de gobierno. Pues Dios tiene su forma de gobierno. Poderoso el nombre del Señor. Él no es un impostor, pero es alguien que persuade y nos ayuda a entender que Él tiene lo que nosotros necesitamos, y solamente nosotros poniendo nuestra voluntad, nosotros aceptando, nosotros humillándonos, nosotros reconociendo nuestra necesidad de Él, entonces nos convertiremos en agentes de la reconciliación, los agentes que van a promover esa reconciliación. Le van a decir a la gente, a la sociedad, a la humanidad: yo tengo lo que tú necesitas, porque yo estaba en la condición que tú estabas, bajo un estado de cautiverio, donde mi libertad fue secuestrada, donde mi libertad fue enajenada, donde yo no podía hacer y tomar decisión para agradar al Dios que me hizo. Pero ese Dios que me hizo se manifestó, rompió las cadenas que me ataban, poderoso el nombre del Señor, me hizo libre, y ahora me ha hecho agente, promotor, anunciante de la redención, ¿verdad?, o de la reconciliación. El sacrificio de Cristo sigue teniendo y surtiendo efecto. La liberación de Cristo
sigue trabajando y cambiando a los hombres. Entonces fíjate que la palabra, cuando se dice, por ejemplo, que Dios reina, es preciso preguntar qué se entiende por reinar o por reina. Gloria al nombre del Señor. Se entiende por ejercer su poder universal sobre este mundo, pero en modo, ¿verdad?, de reconciliar al hombre, liberar al hombre, tras lanzarle o extenderle su mano de ayuda para sacarlo del atolladero donde la raza humana se encuentra. Dios no vino como dictador, pero Dios vino con firmeza. Él vino con templanza. A Dios sea la gloria. Y aunque algunos me han dicho, ¿por qué tu Dios permite tantas cosas? Probablemente si mi Dios no permitiera muchas cosas, tú no existieras, porque has sido ingrato y no has vivido para ese Dios como ese Dios ha querido, y tú estás vivo. Entonces tú tienes que ver que el poder de Dios no es un poder dictatorial, aunque al final de la jornada dice el profeta Jeremías, haz lo que te venga en gana, pero no pase por alto que serán llevados a juicio. De manera que tú y yo nos hacemos los chivos locos, y tú que me sigues, que escucha hablar de la bondad de Dios, entonces la bondad de Dios no te llama la atención. Así pensaban en el capítulo 53 de Isaías. Decía, no hemos hallado en él atractivo para que le deseemos, pero ingrato. Si él no tiene atractivo, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene atractivo? El diablo, a través de Nabucodonosor, que calienta el horno de fuego 7 veces más de lo acostumbrado, para que lo busque, ¿verdad? Para que te someta, como él quiso someter a Sadrach, Mesach y Abednego. Si no me adoran, queriendo usurpar la posición de adoración que solo le corresponde al creador de este universo, de este mundo. Sin embargo, el hombre endiosado, increído, endemoniado, cree que puede hacer lo que quiere, vivir como quiere. No, lo tuvo que reconocer Nabucodonosor, aquel que le dijo a los muchachos hebreos, yo voy a ver cuál es el Dios que podrá librarnos de mi mano y del horno de fuego. Los muchachos con paciencia, con templanza, con capacidad plena, con decisión establecido, ellos dijeron, no tenemos que responderte sobre lo que dices, tus amenazas, tu intimidación, porque yo sé que mi Dios o nuestro Dios puede librarlo, pero si Él no quiere, estamos firmes creyendo que solo Él merece adoración. Yo pienso que tenemos que usar la razón hoy día. Gente, tú que me escuchas, tú que me ves, tienes que usar la razón. No hay libertad ni hay liberación fuera de Dios. Poderoso el nombre del Señor Jesucristo. Nabucodonosor pensó que lo sometería y que conseguiría adoración de ellos. No todos los hombres estamos dispuestos a adorar al diablo. No todos estamos dispuestos a hacer lo que quiera Satanás. Poderoso el nombre del Señor. Tiene que saberlo el diablo y sus secuaces. Hay personas que están muy identificadas a agradar al Señor, aún con la misma vida. Entonces hay que estar claro que no nos vamos a devolver. Hay una determinación de llegar hasta el final. No nos devolveremos. Entonces los muchachos le dijeron, no te adoraremos. Tenemos a quien adorar, somos hebreos, poderosos, corre la sangre del Eterno por nuestra vena y no daremos para atrás. Entonces necesitamos hombres y mujeres firmes que estén dispuestos a creer esta verdad, Nabucodonosor quedó frustrado, calentó el horno 7 veces, el fuego mató a los verdugos de él que lo echaron a ellos, pero la Biblia revela que los muchachos Sadrach, Mesach y Abednego se paseaban dentro del horno de fuego, y la Biblia dice que ni siquiera, oye eso, tú que no quieres creer, ni siquiera su ropa olían a humo. A Dios sea la gloria. Y te cierro esto recordándote algo y ampliándote un poquito el tema. Estos muchachos, Nabucodonosor, el mismo Dios, lo inquietó y lo llevó al horno a ver lo que estaba pasando. Y cuando él se acerca, él dice, pero yo mandé echar 3 y veo 4. Pero el aspecto del cuarto
es semejante al Hijo de los dioses. Tú que sigues al Señor, tú que ya tomaste la determinación, tú que decidiste agradar a Dios, no olvides que aquí en esto que vio Nabucodonosor hay algo que se conoce teológicamente como cristofanía. El Cristo que existió, que existe y que existirá, no dejó solo a estos muchachos. Nabucodonosor los vio dentro del horno de fuego. El cuarto, el que yo no eché, pero que se metió, a Dios sea la gloria, su aspecto es semejante al Hijo de los dioses. O lo que te estoy diciendo es que cuando tú estás en pelea por Dios, Dios está contigo. La manifestación de Cristo, que es lo que significa cristofanía, viene a defenderte. Poderoso el nombre del Señor. Pero teofanía, que Dios usa también otros aspectos de ángeles, arcángeles, para defender tu posición. Entonces no nos devolvamos. No hay derecho a devolverlo, sino avanzar, continuar en esta caminata que hemos emprendido. Vamos a seguirla hasta que Cristo venga por nosotros o nos envíe a buscar. Pero vamos a ir tocando el arpa por encima de todo diagnóstico del enemigo, por encima de toda adversidad, por encima de toda amenaza. El eterno y todopoderoso ha dicho que está contigo. Te bendigo en esta mañana poderosa. Este tema lo vamos a continuar porque hay mucha tela por donde cortar, pero recuerden que yo prometí, he dado como 3 o 4 temas después de yo prometí discutir de manera desglosada al libro de Apocalipsis. Yo te quiero bendecir en esta mañana preciosa. Soy el pastor Fernando Metivier. Por favor, ayúdame a expandir, comparte este tema. En YouTube tú me consigues como el pastor Fernando Metivier, Facebook e Instagram me consigues como Fernando Metivier Luis, y en TikTok el doctor Metivier. Yo te bendigo en esta mañana y desato sobre tu vida el favor abundante de Dios. Que este lunes, principio de semana y toda la semana, sea una bendición poderosa para ti, tu casa y tu entorno. Bendiciones.